烧上哈顺国，晚上哈墨西哥，晚上你。今天是12月12号，星期一。Walter Winston II. Buenas noches, México. Buenos días, China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TVNews por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 11 de diciembre de 2016, haremos su conocimiento la información relevante del 12 de diciembre de 2016. La primera nota se intitula Comercio China-Estados Unidos muestra indicios de mejora. El comercio entre las dos mayores economías mundiales ha mostrado señales de mejora con el déficit comercial de Estados Unidos con China, una preocupación a largo plazo de la parte estadounidense, registrando una importante bajada en octubre. En octubre, las exportaciones de Estados Unidos a China llegaron al nivel más alto de los últimos 3 años, con 13,000 millones de dólares, lo que contribuyó al descenso del 4.2% mensual en el déficit con el país asiático, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio estadounidense. Ese fenómeno se produjo en un momento en que la brecha comercial general de Estados Unidos en octubre subió un 17.8%, el mayor ascenso desde marzo de 2015, para llegar a los 42.100 millones de dólares según la misma fuente. Las medidas chinas para fomentar un crecimiento económico estable han contribuido al creciente interés de los consumidores por los productos importados desde Estados Unidos, comentó un analista del Instituto de Mercados Internacionales, una institución subordinada al Ministerio de Comercio de China. Los datos de la parte china muestran que el superávit comercial de China con Estados Unidos ha aumentado desde el año 2000, superando los 200,000 millones de dólares entre enero y noviembre de este año. El crecimiento se ha desacelerado durante los últimos años, con apenas un 0.9% interanual de subida durante los primeros 11 meses del año, debido principalmente a la mejora del equilibrio comercial entre los dos países, según los expertos. Con el traspaso del comercio de procesamiento, la principal fuente de superávit comercial de China con Estados Unidos a otras regiones como el sudeste asiático, la diferencia comercial entre ambos países se ha reducido en los últimos años, indica el investigador en jefe del Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China. Los datos aduaneros muestran que China ha sido el segundo mayor importador mundial durante 7 años consecutivos, con unas compras de 1.68 billones de dólares el año pasado. El total de las importaciones chinas podría llegar a los 8 billones de dólares en los próximos 5 años. Entre enero y noviembre, el superávit comercial general de China cayó hasta los 3.11 billones de yuans, el equivalente a 457,000 millones de dólares, una bajada del 5.8% interanual, indican los últimos datos aduaneros. Lo que busca China no es solucionar un desequilibrio comercial con un país en particular, sino lograr un equilibrio de comercio general, han señalado los expertos. Durante la campaña del presidente electo estadounidense Donald Trump, el magnate prometió recuperar los empleos perdidos en el sector manufacturero a través de la renegociación de los tratados de libre comercio y la imposición de altas tarifas a socios comerciales. Dichos comentarios, a pesar de ir dirigidos a atraer a los votantes, muestran la creciente tendencia al proteccionismo en Estados Unidos, algo que perjudicará a ese mismo país y a sus socios comerciales. El comercio entre China y Estados Unidos se situó en 558,400 millones de dólares en 2015, centenares de veces por encima del nivel de 1979, cuando los dos países establecieron relaciones diplomáticas. Estados Unidos se ha convertido en el segundo mayor socio comercial de China, mientras que esta es el mayor socio para Estados Unidos. El comercio chino-estadounidense subió a un ritmo promedio superior al 7% en los últimos años, a pesar de la ralentización mundial después de la crisis financiera de 2008. Los productos y servicios de Estados Unidos, entre ellos el 22% del total de su algodón, el 26% de los aviones Boeing y el 56% de la soya, se venden a China, lo que supone cerca de 1 millón de empleos en Estados Unidos. Las ventas de Estados Unidos a China se centraron durante mucho tiempo en productos primarios y agrícolas, pero no en aquellos en los que Estados Unidos tenía una ventaja comparativa, como los productos de alta tecnología, recordó el experto. Para mitigar el déficit comercial con China, Estados Unidos tiene que suavizar sus restricciones sobre las exportaciones de productos de alta tecnología a China y combinar su tecnología y experiencia con los competitivos equipos e industrias de China. Ambas partes pueden asimismo desarrollar juntos los mercados de terceras partes y continuar promoviendo el comercio en servicios, lo que ayudará a equilibrar el comercio bilateral, concluye esta información. Protección de derechos de propiedad, clave para estimular economía. El renombrado economista chino Li Jining ha reiterado el papel fundamental de la protección de los derechos de propiedad a la hora de motivar a los inversores y dar nuevo vigor a la economía. Debemos ofrecer la misma protección legal a todo tipo de derechos de propiedad, sean públicos o no, tangibles o intangibles, dijo Li en un foro celebrado en Pekín. Li hizo hincapié en que el país debe buscar nuevos dividendos a partir de nuevas reformas sistemáticas y que la reforma de la protección de los derechos de propiedad es clave en ese proceso. Aunque China ha mejorado de manera gradual la protección de los derechos de propiedad, se siguen produciendo incidentes de violación de activos privados y de confiscación ilegal de activos no públicos. Las autoridades centrales chinas publicaron el mes pasado unas directrices sobre protección de derechos de propiedad destinados a garantizar la protección legal uniforme de todos los tipos de derechos de propiedad para la totalidad de particulares y entidades. Según Li, una serie de reformas inyectará un nuevo impulso en el desarrollo de China, concluye esta nota. Firma china de tratamiento de activos tóxicos de bancos estatales se transforma en sociedad anónima. La firma china Great Wall Asset Management Corporation, una de las 4 compañías del país establecidas para tratar con los activos tóxicos de los bancos de propiedad estatal, se convirtió en una sociedad anónima. La compañía está entrando en una nueva
etapa con un sistema corporativo moderno y una administración orientada al mercado, señaló el presidente de la misma en una ceremonia celebrada con motivo de la fundación de la firma. La nueva sociedad anónima tiene un capital registrado de 43.150 millones de yuans, el equivalente a 6.260 millones de dólares, con el 97% de las acciones propiedad del Ministerio de Hacienda, el 2% del Consejo Nacional de la Seguridad Social y el 1% de la compañía China Life Insurance. En la actualidad, Great Wall cuenta con 11 subsidiarias que van desde la banca y los valores hasta el fideicomiso y el arrendamiento. A finales de noviembre, los activos bajo administración de la compañía estaban valorados en 644.700 millones de yuans, con unos activos netos de 56.900 millones. En 1999, China estableció 4 compañías de gestión de activos, Cinda, Huarun, Great Wall y Oren, para lidiar con los activos tóxicos de los 4 grandes bancos estatales del país, con el fin de ayudarles a que se transformaran en instituciones financieras orientadas por el mercado. Las 4 empresas completaron la tarea asignada por el Estado en 2006 y han operado con un programa piloto de reestructuración empresarial para convertirse en sociedades anónimas desde aquel momento. En 2010, Cinda se transformó en una sociedad anónima, tras lo cual siguieron Huarun en 2012 y Oren en agosto de este año. Tanto Cinda como Huarun cotizan en la bolsa de Hong Kong, concluye esta nota. Consejero de Estado chino visitará México. El consejero de Estado de China, Yang Jiechi, visitará México entre el 11 y el 12 de diciembre, invitado por el gobierno mexicano, informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, concluye esta nota. ¿Por qué el dólar está por las nubes y cómo puede impactar ello a los países de América Latina? Desde México hasta Turquía, una marejada de devaluaciones está llenando de preocupaciones a muchos de los encargados de manejar estas economías. Desde la elección de Donald Trump, estos y muchos otros países han visto una depreciación sustancial de sus monedas frente al dólar estadounidense. Un dólar fuerte es el resultado, entre otras cosas, de los anuncios de Trump de expandir el gasto público en Estados Unidos, al tiempo que las autoridades monetarias de ese país anticipan una política de intereses más altos. Pero la combinación de altos intereses, dólar caro y restricciones a las importaciones, también prometidas por Trump, recuerda a muchos el ambiente que existió a comienzos de la década de 1980 y que llevó a la tristemente célebre crisis de la deuda latinoamericana de ese momento. Al alza. Desde la victoria electoral de Trump, el peso mexicano ha caído frente al dólar un 10%. En Turquía, la caída ha sido tan acelerada que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha urgido a los ciudadanos de su país que posean divisas extranjeras a que las cambien por liras, la moneda nacional, como un acto de patriotismo para proteger el valor de la misma. A 3.5 liras por dólar, la divisa turca está en su nivel más bajo en una década, y en muchas otras partes del mundo desarrollado se observa una tendencia similar. El euro ha sufrido una caída del 4% y el yen japonés del 7% menos desde la derrota de Hillary Clinton ante Donald Trump en las presidenciales del 8 de noviembre. La receta de dólar fuerte. La subida en el precio del dólar refleja por una parte una creciente confianza en el desempeño, al menos en el corto plazo, de la economía estadounidense. El saliente presidente Barack Obama entrega una economía dinámica cercana al pleno empleo, con una tasa de desocupación menor al 5%. El presidente electo Donald Trump, a su vez, ha prometido bajar los impuestos a las empresas y reducir toda clase de regulaciones laborales, ambientales y de otra índole, una estrategia que enardece a la izquierda estadounidense y preocupa a quienes piensan que sin regulación federal se empeorará la desigualdad y otros males sociales del país, pero que ha sido recibida con beneplácito por muchos empresarios. Se espera, por lo tanto, un importante aumento de la inversión privada. Al mismo tiempo, el presidente electo anuncia que quiere un muy ambicioso plan de infraestructura pública, con lo que la economía estadounidense aparentemente va a recibir en el futuro próximo una fuerte inyección de recursos que le dará más vitalidad. Todo esto independientemente de lo que pueda ocurrir en el largo plazo bajo el impredecible mandato de Trump. El dólar está fuerte porque la gente ve, como he propuesto a la economía de Estados Unidos, sostenía la cadena estadounidense CNBC, el jefe regional de la Reserva Federal estadounidense en Nueva York. Una economía, un fuerte crecimiento que empieza a generar presiones inflacionarias, por lo que el Banco Central estadounidense ha anunciado que irá subiendo las tasas de interés para evitar que la economía se recaliente. Con la economía estadounidense presentando atractivas oportunidades de inversión y los bancos en ese país pagando más de los depósitos en dólares, el capital está fluyendo en esa dirección, y con una demanda por la divisa estadounidense, esta sube de precio. Las consecuencias en el sur. Para algunos latinoamericanos, el dólar caro significa apenas que las vacaciones en Florida o el nuevo iPhone se hacen más inalcanzables, pero las consecuencias en el peor escenario pueden ser bastante más serias. En América Latina en particular, este es un escenario que a muchos les trae malos recuerdos, específicamente por lo que ocurrió en la década de 1980 durante el gobierno de Ronald Reagan. En ese entonces aumentaban las dificultades para pagar la deuda externa de los países en desarrollo, que estaba denominada en dólares cada vez más caros, mientras que los ingresos de los gobiernos llegaban en una moneda local cada vez más barata. Al mismo tiempo, los intereses en los bancos de Wall Street aumentaban, haciendo más complejo cualquier intento de refinanciar la deuda. El resultado final fue la catastrófica crisis de la deuda latinoamericana, un episodio de depresión económica cuya gravedad se resume en el apodo que se le dio entonces, la década perdida. Los gobiernos latinoamericanos han aprendido mucho desde entonces acerca de cómo manejar su deuda y por lo general están mucho mejor preparados para aguantar choques externos en esa época, pero las preocupaciones subsisten. En la década de 1980, una de las maneras como los países de la región salieron del problema de la deuda fue con un aumento grande de sus exportaciones, que se hizo posible en parte por la devaluación de sus monedas, lo que hacía que sus productos fueran más baratos y competitivos. En ese momento, el gobierno estadounidense estaba plenamente comprometido con el libre comercio. Hoy, en cambio, el presidente electo Trump habla de imponer barreras a las importaciones, por lo que el alivio generado por más exportaciones podría no estar disponible en la misma proporción que las naciones en desarrollo, que se ven afectadas ahora por la fortaleza del dólar. Otro punto
punto posible del dólar fuerte va en el aumento de la moneda local, de las reversas que mandan los migrantes a sus países, que también se ven entredicho en el caso mexicano por las amenazas de Trump de retenerlas para forzarlos a pagar por un muro fronterizo. ¿Durará? Otras voces dicen que no hay que preocuparse tanto por un dólar fuerte, pues no se sabe cuánto durará así, incluso señalan que el problema puede ser el opuesto. Si Trump cumple con alguna de sus promesas más extremas en campaña, como la de resistirse a pagar una parte de la propia deuda pública de Estados Unidos, la actual confianza en el vigor económico estadounidense podrá disiparse muy rápido y con ello la fortaleza de su divisa. Este año ha mostrado los riesgos de hacer pronósticos de largo plazo en medio de la serie de sorpresas que ha caracterizado el escenario mundial en los últimos meses, por lo que resulta aventurado predecir qué pasará con la economía estadounidense en 5 o 10 años. Por el momento, sin embargo, muchos dicen que en el corto plazo el dólar muestra señales de fortaleza, lo que quiere decir que muchos de los productos y servicios de los extranjeros compran en dólares, desde vacaciones en Florida hasta leche, trigo y autos importados, serán más caros para los latinoamericanos, pero sobre todo para un continente endeudado en dólares, no es una gran noticia que esa deuda se esté haciendo más onerosa, concluye esta nota. Así damos fin al informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。